Muy buenas tardes a todos nuestros muy amados, estimados y fieles seguidores de esta página de la Iglesia de la Urbanización Villa Juliana. Somos parte del cuerpo de Cristo que por la gracia y la misericordia del Señor estamos reunidos en la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. En esta tarde queremos darle la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, a todos los que ya se están vinculando, los que ya se están haciendo partícipes, como así los que lo harán en los momentos consecutivos. El día de hoy vamos a iniciar un estudio acerca de la idolatría. Este pecado que está muy claramente expuesto en la palabra de Dios y que también provoca mucho la ira del Señor, y que la Biblia registra que aún en los tiempos de la gran tribulación la gente todavía persistirá en la idolatría, en la hechicería y en algunos pecados morales. Es decir, es un flagelo por causa de la naturaleza pecaminosa del ser humano, que atenta contra la salvación de las personas que quieren ir al cielo y obviamente atenta contra la gloria del Dios omnipotente. Vamos en esta noche, les decía, a hablar de la idolatría, pero en esta noche vamos a considerar algunos conceptos básicos para dejar claridad que algunos términos que son muy recurrentes, tales como ídolo, imagen, idolatría o veneración, son detrás de su etimología conceptos muy comunes entre ellos. Entonces, tenemos que un ídolo es la representación de una divinidad que se toma como objeto de culto, o un individuo que genera una gran admiración y fervor. En el transcurso de estas enseñanzas miraremos que la idolatría como base es eso que se rinde ante un objeto, ante una persona. Pero la idolatría implica varias prácticas más. Podemos deducir que la idolatría es todo aquello que le roba el primer lugar a Dios. Es algo que podemos definir de una manera general. Entonces, el ídolo es ese objeto. Mire que hay muchas personas que su ídolo es un jugador de fútbol, otros un cantante, otros, los que tienen el corazón pervertido, su ídolo es Pablo Escobar, su ídolo es algún delincuente, alguien malo, ese es su ídolo. Otro, su ídolo es alguna de las figuras de Hollywood, de esos que hacen hazaña, Terminator, Rambo, Superman, o hoy los nuevos, los de Marvel. O sea, en fin, es todo aquello que le roba el corazón. Entonces, la idolatría es la reverencia hacia estas figuras o personas. O sea, el ídolo es el objeto y la idolatría es la práctica que se le rinde a ese objeto. Entonces, voy a mostrarles la definición de idolatría, tanto en el hebreo como en el griego. Quiero primero leerles el texto. En Ezequiel capítulo 23, el versículo 49 dice: y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis el pecado de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. En este pasaje encontramos el término idolatría, que en el hebreo literalmente significa tronco, porque en la antigüedad de donde más extraían los ídolos era de los árboles, de los troncos. Por eso también en el término hebreo habla de ídolo, de terafín, que era un dios pequeño, y viene de un término, de una raíz principal que significa revolver o apartar.
Porque el principal fin de la idolatría es apartar el corazón de los hombres de Dios. Ahora, en el griego, vamos a leer el texto también en Primera de Corintios, capítulo 10, encontramos el versículo 14, Primera de Corintios 10, 14. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y en el griego es más específico. Idolatría es la adoración a una imagen o a un ídolo. Ahora, encontramos también un término muy común en este algor idolátrico pagano, que muchas veces se habla de la veneración, que es diferente a la adoración. Entonces se dice, no, es que nosotros no adoramos a X o Y figura, imagen o persona, sino que la veneramos. Encontramos que el término veneración significa adorar, reverenciar, honrar. Entonces, miren de que aunque se pretenda decir que no, la Biblia dice que sí, que no hay ninguna clase de diferencia en ello, porque el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse precisamente a esa situación cuando estaba ya en Éfeso, porque todos veneraban a la gran diosa. Quiero leerle el texto, no lo coloqué ahí, pero lo tengo acá, en Hechos 19, 27, y dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, mire que la idolatría, todo lo que tenga que ver con idolatría, ídolos, es un negocio. Hay muchos que tratan al evangelio como un negocio, pero es que el término negocio es ese término que se refleja a todo aquello que implique un trabajo y que se obtenga una ganancia. Aún el Señor Jesucristo le dijo cuando le preguntaron, ¿usted dónde está? Dijo, ¿usted no sabe que en los negocios de mi Padre tengo que estar? Porque hay una inversión y, como dice el apóstol Pablo, hay un fruto de ese trabajo. Entonces dice aquí, en cuanto a la idolatría, dice, nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Esta adoración a esta Diana de los Efesios ha trascendido hasta el día de hoy, solo que ha cambiado de su objeto, pero el principio es el mismo. Eso lo miraremos luego. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Venerar es lo mismo que adorar, según la etimología. Ahora, este término imagen, que también se trata de decir de que es muy diferente, que una cosa es un ídolo y otra cosa es una imagen. Que una imagen es como una foto para recordar, pero igual, nadie se postra ante la mamá o al papá de una foto para pedirle algo, a menos que la considere como un dios, un ídolo o un intercesor. Entonces, el término imagen viene del latín imago, que significa representación, apariencia de una determinada cosa. Ese es el término etimológico de la imagen. Pero yo le quiero mostrar que en la palabra del Señor hay varias definiciones de este término imagen. El término raíz o principal es Sel, que lo encontramos allá en Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los creó. El término aquí imagen significa hacer sombra o una figura representativa. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Por eso es que el ser humano es tan diferente a todo el resto de la creación, porque tiene un sello particular. Recordemos que Colosenses dice que Cristo es la imagen del Dios invisible.
Y Cristo fue el que se hizo hombre, fue el que se encarnó. Cristo es el Dios hombre. Por eso es que aquí podemos encontrar que este término imagen está muy relacionado con la forma que tiene el ser humano. Ahora, luego viene una serie de términos que ya se han degradado de ese específico que fue la creación de Dios con el hombre, y luego vemos que asimismo cada hombre que engendra pues está transmitiéndole su imagen. Entonces en Éxodo 24 encontramos en la palabra del Señor que es los 10 mandamientos. Éxodo 24 dice la palabra del Señor: no te harás imagen, que es el segundo mandamiento de la ley de Dios. En la comunidad tradicional, estos dos primeros mandamientos los han eliminado. Pero en la Biblia encontramos, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, encontramos los 10 mandamientos. El primer mandamiento que Dios dijo es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, lo primero que Dios exige es, Él no quiere a nadie más con Él. Él no quiere a ningún coayudador ni nada, porque no existe. No existe. Y el segundo es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Toda persona que practique la idolatría está aborreciendo a Dios. Es lo que dice el texto sagrado. Ahora, el término aquí, imagen, literalmente pesel, significa ídolo, estatua o aquello que se talla o se labra. Es lo que significa pesel. Ahora vamos a mirar otros términos también. Quise colocarles esta imagen porque de lo que más el Señor le recalca a Israel es: cuando yo me presenté a vosotros, ninguna figura visteis, solamente la voz que salía del medio del fuego. O sea, no hay ninguna razón para que nosotros nos hagamos imágenes para adorarles. Ahora, Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Si usted tiene un ejemplar de la palabra, yo le invito para que me siga. Estamos en un culto virtual, una enseñanza. Y para que usted le quede bien grabado, tome nota si es posible y verifique. Les cuento mi testimonio. Cuando yo empecé a ir a los cultos, fue Dios el que me estaba llevando. Yo era muy religioso y enemigo del evangelio, precisamente por causa de la idolatría. Y era blasfemo contra el evangelio. Cuando yo iba a los cultos, me llevaba un cuaderno y anotaba todas las citas para llegar a mi casa, y buscaba la Biblia católica para corroborar si lo que me decían allá en el culto era verdad. Y resulta que la Biblia que comúnmente usamos las iglesias cristianas es la Reina Valera 1960. Pero la Biblia Dios habla hoy, que es la más común entre los católicos, está escrita en un lenguaje más cercano al latinoamericano. La Reina Valera está en castellano. Por lo tanto, hay muchos pasajes que son más escuetos, en especial con lo que tiene que ver con la idolatría. Es más escueta para decirle la verdad. Entonces, fue precisamente estudiando a través de la Biblia Dios habla hoy, que el Señor me dejó sin ninguna excusa que yo estaba rechazando su amor por una ignorancia que me habían enseñado mis padres. Bien dijo el apóstol Pedro, que nos libra de la vana manera de vivir, la cual aprendimos de nuestros padres. Entonces, Deuteronomio 4:23 dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te prohibió. Es decir, Dios nunca mandó a hacer la idolatría. Por el contrario, prohíbe la idolatría. Entonces, en este término, ¿qué significa emuná? Que es el término en el hebreo que utiliza aquí el escritor sagrado, significa algo hecho porción, modelado. O sea,
lo toma y le da una forma. Por eso habla ahí escultura o imagen. Ahora, vamos a otro. En el versículo 16 del mismo capítulo 4 dice, para que no os corrompáis, ni hagáis para vosotros. Bueno, voy a leer desde el 15. Dice, guardaos pues mucho vuestras almas. ¿Por qué? Porque la idolatría atenta es contra la salvación del alma. Dice, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis, ni hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Varón o hembra. Dios no acepta ninguna clase de ídolo, ni hombre ni mujer. No la acepta. Ahora, aquí el término es tabnit, que significa estructura, algo que fue construido, edificado, un modelo o un diseño, es decir, se toma de algo. Por eso dice efigie, que es el término aquí que utiliza, está subrayado, efigie, que es la figura humana. Dios no acepta ni de hombre ni de mujer. Que le quede muy claro, ni de hombre ni de mujer. No acepta, ni mucho menos de animales. Ahora, en el capítulo 27 de Deuteronomio, el versículo 15, dice, maldito el hombre que hiciere escultura, imagen o fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. O sea, toda persona que trabaje haciendo ídolos, ¿cómo es delante de Dios? Maldito. Anatema. ¿Cómo es toda persona que se postre ante un ídolo? Maldito. ¿Y qué debía decir el pueblo? Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con idolatría, ahí dice el término abominación a Jehová es. Y el término abominación es ese acto, pues, nauseabundo, cuando una persona se viene en vómito. O sea, es asqueroso para Dios. Dios no lo aprueba de ninguna manera. Entonces, vamos a mirar otro pasaje. En Segunda de Crónicas capítulo 15, el versículo 16, mire lo que dice el texto acá. Y a una Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Aquí el término habla de algo que la imagen de acera, que era un ídolo cananeo, e influenciaba mucho contra el pueblo que quería Dios guardar, que era el pueblo de Israel. ¿Y aquí qué significa? Terror, rasgar, algo que rasga, que tiembla, ídolo o imagen. Es decir, todo corazón que se postre ante un ídolo no va a recibir bendición. Por el contrario, va a recibir son terrores, va a ser rasgado. No va a tener estabilidad, va a estar temblando. Mire que este ídolo, el rey lo destruyó y lo desmenuzó. Asimismo fue desmenuzado y asimismo se desmenuza la confianza que se coloca en un ídolo. El último término que quiero compartir que encontramos en el Antiguo Testamento está en el libro del profeta Isaías, el capítulo 40, el versículo 18. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Y el término imagen aquí, demud, significa parecido, modelo o semejanza. Dios pregunta, ¿ustedes de dónde van a sacar algo parecido a mí? Si yo soy alto y sublime. ¿Ustedes por qué hacen eso? O sea, ¿qué imagen me van a compondréis? ¿A qué clase de Dios me van a hacer semejante? Eso no tiene ninguna presentación. Y menos que se quieran acercar a mí a través de eso. Ahora, en el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. En la gran tribulación, por cuanto la gente persiste en rendirle culto a los ídolos, y como dice Pablo cuando llegó a Atenas, que la ciudad estaba entregada por completa a la idolatría. Porque es lamentable, como también explica a los Corintios, que personas que son muy intelectuales, que su razonamiento es muy elevado, que tienen unas capacidades de raciocinio muy grandes y profundas, mas sin embargo tienen una vasta ignorancia espiritual, porque les cuesta creer más que un pedazo de yeso, de madera, de mármol o de papel puede servir o traer un mejor beneficio que rendirle culto al que creó los cielos y la tierra. O sea, les cuesta más creer que este mundo tan maravilloso, tan poderoso y tan equilibrado se hizo de la nada, porque su orgullo y su soberbia no les da para reconocer que hay uno más grande que ellos. Entonces, les es más fácil decir, no, pues adoremos ahí a la imagen de turno y ya, hacemos un pequeño rito y ya, pero nosotros seguimos siendo los grandes. Pero qué error, qué error. Porque precisamente por esa causa es que en la gran tribulación, que es el periodo que sucederá después que Dios levante la iglesia, después que desaparezcan todos los evangélicos de la tierra, los puros, entonces aparecerá un personaje político que logrará unificar todas las economías y todas las naciones y las leyes, y gobernará uno solo en el mundo, que la Biblia lo llama el anticristo. Y el falso profeta, las falsas religiones que siempre están amangualadas con el Estado perverso, entonces van a elevar una imagen, una estatua, pero el poder satánico que estará en operación le dará vida a esa imagen, y quien no adora la imagen misma la va a matar. Eso va a acontecer en la gran tribulación. Ahora, ¿qué término utiliza en el Nuevo Testamento? Que ese sí es más recurrente. Imagen es sinónimo de semejanza, parecido o estatua. Entonces, si nosotros hacemos un rebobinamiento de todos los términos que nos presenta la Biblia como imagen, en todos me tiene relación con la idolatría. Ahora, a manera de información, yo le quiero presentar que a lo largo de la historia, Satanás ha engañado a la gente, o engañó a la gente, al hombre, para que no se acercase a Dios como lo manda, a través del espíritu, de un corazón contrito y humillado, sino a través de un ídolo muerto que ellos mismos fabrican, porque es más fácil y así rinden culto a Satanás, que el Señor lo reprende. Si nosotros creemos lo que la Biblia dice, y la arqueología también lo demuestra, esta generación viene de 4 hogares, que los estudiamos la semana pasada, que es el hogar de Noé, de 4 parejas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y su esposa. De ellos se llenó la tierra, o se repobló la tierra. Entonces, todos ellos estuvieron en el culto familiar, todos ellos escucharon el consejo y la voluntad de Dios, pero ninguno de ellos quiso caminar con Dios. ¿Por qué? Porque es más fácil oír al diablo y seguir la corriente de este mundo, a pesar de que lo que le viene son consecuencias. Pero la necedad está ligada al corazón del hombre, del muchacho. Entonces, quiero mostrarle, por ejemplo, en la cultura griega y romana, ahí están los dioses principales, que eran los mismos en sus funciones y muy parecidos en sus figuras, pero cambiaban de nombre. Recordemos que Alejandro Magno, que fue el gran conquistador, él quiso helenizar toda la tierra, por lo tanto, él difundió el idioma griego para que fuera el idioma en todo el vasto imperio que iba desde Macedonia hasta la India, y quiso colocar bibliotecas y gimnasios porque él quería implantar la cultura griega. Solo que cuando ya vinieron los romanos
dieron un poquito de más libertad en cuanto a la libertad de cultos, y en cada región les permitían adorar a sus propios dioses siempre y cuando estuvieran sometidos a Roma. Entonces ellos lo hicieron como una amalgama de sus dioses, y por eso los encontramos en sus tradiciones, que sus funciones son muy similares. Por ejemplo, aquí tenemos el más grande de los griegos, Zeus; de los romanos, Júpiter, que era el dios de los dioses. Está el dios del hogar, el dios del mar, que es Poseidón; para los romanos, Neptuno. Hades, que era el infierno, para los griegos Hades; para los romanos, Plutón. Y así encontramos la diosa del amor y la belleza, para los griegos Afrodita; para los romanos, Venus. Por ejemplo, tenemos a Apolo, que en iguales es el dios de la belleza, y el dios de la guerra, que para los griegos era Ares y para los romanos era Marte. Cada uno tenía una figura. Ellos tenían la cultura, ellos tenían ese pensamiento, que todo, absolutamente todo acontecía. Por ejemplo, si estuviésemos en el periodo de los griegos y de los romanos, esta pandemia sería fruto de que hay una guerra entre los dioses. Ese era el concepto. Cada situación era porque había algún problema ya entre los dioses. Pero también tenemos, por ejemplo, en la cultura egipcia muy antigua, que ellos también tenían sus dioses. A diferencia de los romanos y los griegos, los egipcios tenían una pequeña, todavía guardaban una pequeña concepción de un dios superior que era sobre todos. Entonces aquí tenemos a Amón-Ra, a Osiris, a Isis, a Horus, a Amón, que era el principal, y así a varios. Ahí está Tod, Anubis, Aptor, Ser. Cada uno cumplía una función y se le miraba siempre esa veneración y ese respeto. Ahora, en la cultura de nuestro continente, los indígenas también tenían sus dioses, también tenían sus creencias. Y por ejemplo, en la parte superior encontramos los chibchas, que es una de las tribus más reconocidas en nuestra patria. Y ahí encontramos dioses conocidos como Bochica, que era uno de los principales, Sue, Chipchacón, y muchos más que están ahí, que no los puede colocar a todos, pero que cada uno cumplía una función. Ahora, dentro de los incas, habían tres dioses principales, que era el dios del sol, que era Inti, que era el dador de la vida. Estaba el dios Viracocha, que era el creador del mundo inca. Y estaba la diosa Pachamama, que era la diosa de la madre tierra. Esos eran o son, según los ancestros, los dioses principales de los incas. Ahora, atrayendo toda esta tradición en nuestros tiempos, por ejemplo en nuestra patria, que encontramos algunos de las divinidades, de los dioses más conocidos y más recurrentes. Por ejemplo, encontramos los dos patrones, según la cultura religiosa, los que supuestamente cuidan y bendicen a Colombia, que es la Virgen de Chiquinquirá y el Sagrado Corazón de Jesús. Pero también tenemos la imagen ahí de una de las vírgenes más conocidas y que se le rinde más veneración con todo lo que desde los ancestros tenían, que estaba mezclado el alcohol, la parranda, la guachafa y orgías y todo eso. Esos eran los cultos idolátricos de la antigüedad. Aún en muchos lugares todavía lo siguen haciendo, detrás de una veneración supuestamente a aquella virgen que cuida a los conductores. Estamos en pleno siglo XXI y todavía hay personas que creen que un pedacito, una efigie, una imagen puede protegerle, sanarle, librarle, sacarle de la cárcel. Para cada necesidad hay un pequeño Dios. Y eso es lo que yo le quiero presentar también. Mire que esta imagen
nos presenta el santoral de lo que es el homenaje a una de las fiestas tradicionales más comunes, que es el Día de Todos los Santos. En la parte central encontramos algo que la Biblia no lo aprueba, porque ahí encontramos a una Trinidad incompleta acompañada de la Virgen María y de Pedro, que eso la Biblia en ninguna parte lo aprueba. Dios dice que Él no conoce a ninguno más. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. No hay otro que convenza al pecador de la necesidad de la salvación sino el Espíritu Santo de Dios. No hay. Fuera de la divinidad que está compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo, no se le puede agregar absolutamente nada. Porque aún la Virgen María, ella testificó diciendo que ella es bienaventurada y que engrandece su alma a Dios mi Salvador. Ella necesitó de Cristo para ser salva. Porque nadie es salvo por obras. Todo el que quiera ser salvo es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, en el concepto tradicional, en este día, se confluyen, llamémoslo así, los tres grupos. Los santos que están en el cielo, las almas de los santos difuntos que están en el purgatorio y los fieles que están en la tierra que lo adoran. Y por eso vemos esa reunión tan mancomunada de toda clase de personas y altos prelados de la iglesia tradicional. Ahora, de manera concluyente, porque en el día de hoy quería presentar a grosso modo algunos términos explicatorios por qué razón no se admite, no se aprueba ninguna clase de veneración ni de adoración a ninguna clase de ídolo, imagen, efigie, porque leímos el texto sagrado y la Biblia, si decimos que es la palabra de Dios, debemos cumplirla. El Evangelio Juan dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Si yo refuto la palabra, entonces yo estoy refutando a lo que Dios estableció y me estoy haciendo un enemigo de Él. Entonces, si nosotros volvemos al pasaje donde iniciamos, que es en Segunda de Reyes, ahí encontramos que el pueblo de Israel, por causa precisamente de la idolatría, porque el pecado de Jeroboam fue levantar becerros en Dan y en Betel y colocar sacerdotes no según la voluntad de Dios sino según él, y guiar al pueblo en la idolatría. Y todos los demás gobernantes siguieron haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque al pueblo le parecía bonito ir a adorar un ídolo. Porque es que ir a adorar a Dios es con reverencia, con santidad, con pulcritud. Pero ir a adorar a un demonio es una fiesta, es una guacharna, es totalmente algo carnal. Entonces, claro, al hombre natural le gusta más donde hay cerveza, donde hay licor, donde hay baile y lo que se salga de ahí para adelante. En nuestro tiempo, sexo desenfrenado, vicio desenfrenado, y no importa, porque estamos bajo la excusa que estamos en una adoración. Pero delante del Dios Santo nadie puede hacer eso, porque de hecho, si no se guarda para Dios, no siente la libertad de acercarse. Por eso Juan dice que la razón por la cual muchas personas no se acercan a Dios es para que sus obras no sean manifiestas, que son malas. Pero el que quiera arrepentirse, entonces ese se sale de allá, de esa idolatría contaminante, y empieza a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces Dios levantó los asirios, y los asirios arrasaron con lo que quedó de las 10 tribus del norte, y las llevó y las diseminó por muchas partes, y de otras naciones, de otras tribus, trajo y las colocó ahí. Pero como ese era el territorio de Israel, la Biblia dice que Dios empezó a mandar leones y mataba a la gente. Ahora, en la cultura de ese entonces, para todos los cananeos, que era todo ese sector, ellos pensaban que los dioses eran locales. Por eso encontramos que
cuando van a atacar a Ezequías, los asirios, ellos le dicen, ¿dónde está el dios de Afa, el dios de Sefarvaín? ¿Dónde están los dioses de los jabeos? ¿Dónde están? Ninguno lo pudo salvar de mi mano. Y usted sí se va a salvar. Usted no se da cuenta que Dios es el que me mandó. O sea, metiendo mentiras. Pero Ezequías se volvió a Dios y Dios no permitió que le entraran a Jerusalén. Entonces, cada pueblo tenía un dios local. Y supuestamente accionaba en esa parte. Por eso ellos cuando regresaron, o cuando los trajeron a la tierra de Israel, ellos trajeron sus dioses. Pero como ahí ellos decían, no, aquí nos está matando es porque el Dios de acá está airado. Entonces trajeron sacerdotes de la ley de Dios, entre comillas. Porque los sacerdotes de la ley de Dios era en las tierras del sur, en Judá. Los que estaban ahí eran ya mezclados, no eran originales. Mas sin embargo, conocían la palabra, entonces ellos empezaron a decirle, miren, lo que pasa es que al Dios de aquí no le gusta esto y esto y lo otro. Pero esto que yo leo aquí tan claramente, y le vuelvo a leer, es tal cual lo que está pasando hasta el día de hoy. Dice la palabra, el versículo, le quiero leer desde el versículo 36, dice, mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis. O sea, el que nos saca del Egipto, del pecado del mundo, a él es el que debemos temer. Porque la religión, ninguna religión es capaz de sacar a alguien del pecado. El único que saca del pecado es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cómo lo conozco? A través de su palabra. Este sagrado libro llamado la Biblia. Entonces dice el 37, los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre, siempre. O sea, hasta el día de hoy debemos procurar agradar a Dios. De ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. ¿Quién debe ser nuestro temor? Dios. Mire como lo dice el texto claramente, dice, no os olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. ¿Quién es el que nos puede librar realmente? Dios. ¿Quién es el que puede librar a esta ciudad, a esta nación y al mundo entero de una pandemia más catastrófica? Dios. De resto, nadie. Nadie. Porque el único que tiene el poder es Dios. Ahora, mire lo que dice versículo 40. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. ¿Cuál es esa costumbre antigua? Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. Hasta hoy. ¿Qué significa temer y servir? Es como hoy en día. Uno le pregunta a una persona, ¿usted cree en Dios? Claro, ¿cómo no voy a creer en Dios si Él es tan lindo, Él es tan precioso, Él me ayuda, Él me bendice? Ah, bueno. ¿Le sirve? No. ¿Por qué no le sirve? Porque le sirve al pecado, porque le sirve al diablo, porque le sirve a la maldad. ¿No ve que hay muchos delincuentes que ay, virgencita de los sicarios, por favor ayúdenme a gastar un solo tiro para que supuestamente le vaya bien en el trabajo? Muchas personas perversas para hacer sus maldades hacen ritos satánicos y eso es con ídolos. Pero usted escucha de sus labios diciendo, uy, no, es que Dios es bueno, uy, no, si no fuera por Dios, me fue tan bien en esta vuelta, Dios nos bendijo en esta vuelta, estaban matando a alguno. Entonces, de sus labios salen palabras, Dios, 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 pero de sus actos, de sus corazones, de sus manos, sale el servicio al pecado, sale el servicio a la maldad. Y por esa razón es que Dios no puede bendecir, por esa razón es que no hay bendición. Y esperamos que Dios haga cosas maravillosas. Esperamos, por ejemplo, que Dios bendiga como Él lo quiere hacer y como hay los suficientes recursos que bendiga nuestra patria. Pero resulta que nuestros gobernantes, en vez de adorar a Dios, en vez de humillarse ante Dios, prefieren arrodillarse ante un ídolo.
Prefieren aprobar hechos que son contrarios a la palabra, tales como en la libertad del aborto, la autorización del aborto, la aprobación o la carta abierta para el homosexualismo y lesbianismo, que todo eso, aunque de pronto dicen, no, pero eso se llama discriminación. No, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. No erréis. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Se lo quiero leer para ir cerrando con eso en esta noche. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Simplemente quiero leer el texto para que de pronto ninguna persona diga, no se está ofendiendo, de ninguna manera. Aunque la Biblia, ese es su trabajo. Nos ofende para que reaccionemos y tengamos dos opciones. O rechazamos a Dios y decimos, otra vez con ese cuento, yo sigo en mi vida. No hay problema, no hay problema, usted puede seguir con su vida. Solo que el día que se muera se le acabó la oportunidad de arrepentimiento. Y si usted se muere sin Jesucristo en su corazón, su alma se pierde por los siglos de los siglos en el infierno. Ahora, si usted se ofende, pero usted se va para la casa y dice, no, pues, pero es que es la verdad, voy a buscar la Biblia, voy a ver si es verdad. No, si es que es la verdad. Entonces usted es sensible, usted es humilde, se arrepiente y Dios lo perdona y usted es salvo. Y el día que se muera, si persevera en esa salvación, no lo van a recoger los demonios para llevárselo al infierno. Lo van a venir a recoger los ángeles para llevárselos al cielo, a disfrutar por los siglos de la bendición del gozo celestial. Entonces permítame leerles la palabra. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, que son las personas que tienen relaciones sexuales sin casarse, ninguno de los dos, ni los idólatras están en segundo lugar, ni los idólatras no van a entrar al reino de los cielos, ni los adúlteros, que es los que se acuestan que son infieles a su esposo o a su esposa, ni los afeminados, aquellos hombres que quieren ser mujeres, pero entonces no son mujeres, o sea, al rato quieren ser mujeres, pero al rato acuerdan que son hombres, ni los que se echan con varones, ya los que tienen relaciones sexuales del mismo sexo. Estamos leyendo la palabra. Versículo 10. Ni los ladrones, los que roban, los que toman lo que no es suyo, ni los ávaros, los que quieren que todo sea para ellos, ni los borrachos tampoco entran al reino de los cielos, ni los maldicientes, usted que vive renegando a toda hora, que este calor, que esta lluvia, que este encierro, que no sé qué, y maldiga, tenga cuidado, arrepiéntase porque su alma no es salva. Arrepiéntase, por favor. Ni los estafadores, los que aprovechan en río revuelto para llenarse dinero a costillas del dolor ajeno. Ellos no heredarán el reino de Dios. Pero mire lo que dice el 11. Esto eres algunos. Sí, Señor, porque Dios nos sacó de allá. Éramos borrachos, maldicientes, fornicarios, mentirosos, tramposos. Eso éramos, sí. Sí, por eso muchos dicen, allá en la iglesia evangélica está metido lo peor que fue transformado. En cambio en la sociedad están muchos que siguen siendo lo peor y no han sido transformados. La religión no ha sido capaz de hacer nada por ustedes. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted cree en Cristo, el Señor te salva. Si usted rechaza a Cristo, usted sigue derechito hacia el infierno. ¿De quién es la culpa? De cada uno de nosotros. Escoge, pues, a quién servís. Si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses que sirvieron en la tierra de Egipto, o servir a Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién decide? Usted y yo. ¿Quién decide a quién servimos, si a Dios o al diablo? Usted y yo. ¿Quién decide a dónde vamos en la eternidad? Usted y yo. Dios nos ofrece la salvación, el diablo nos ofrece el infierno. ¿A quién queremos servir? ¿Con quién queremos andar? ¿A dónde queremos terminar? Eso lo decidimos usted y yo. La palabra de Dios es muy clara. Quiero orar y voy a invitar a todos los hermanos que están allá en sintonía para que le demos una palabra de oración por todas aquellas personas que han visto y que verán esta enseñanza, para que Dios les abra los ojos del entendimiento y ellos también puedan gozar de la patria celestial.